Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos hemos dejado acompañar y enseñar por Santa Teresa del Niño Jesús, esta maestra que también es doctora de la Iglesia, y vamos ahora a dejarnos enseñar por otro santo, también contemporáneo. Santo lo es ciertamente, sino que todavía no está celebrada la canonización. Digo celebrada porque sí está aprobado ya el decreto de canonización. Creo que en febrero o marzo fue aprobado el milagro de su canonización, y me refiero a Carlos de Foucauld. De paso hacemos propaganda del nuevo libro de la casa. Bueno, Carlos de Foucauld tiene algunas cosas comunes con Teresa de Lisieux, otras cosas muy diferentes. Tienen en común que los dos son franceses, tienen en común que son contemporáneos, tienen en común que son dos personas apasionadas por Cristo, por su Evangelio. Tienen en común también una gran simplicidad, y esa es una gran virtud, una gran simplicidad a la hora de acercarse al Evangelio, de captarlo, de leer con sencillez, pero a la vez con profundidad, la riqueza del Evangelio, sin complicaciones mentales. Todo eso lo tienen en común. Hay, en cambio, una gran diferencia, y es que si Teresita nunca cometió un pecado grave, un pecado mortal, en cambio, Carlos sí fue un gran pecador. Él sí nació en una familia católica, pero, bueno, cuando tenía 6 años queda huérfano de padre y madre, lo educa su abuelo, un poco permisiva. Después, cuando tiene más o menos 20 años, el abuelo muere, hereda su herencia, y entonces lleva una vida bastante libertina, muy desordenada, y llega a perder totalmente la fe. Pierde la fe, años más tarde la va a recuperar, pero sí es cierto que una vez que recupera la fe, ahora sí va a vivir esa fe con un carácter absoluto, con una entrega incondicional. Él escribe estas palabras: cuando comprendí que había un Dios, entendí que no podía hacer más que vivir para Él. Es decir, si reconocemos la realidad de Dios en nuestra vida, eso mismo nos lleva a vivir nuestra relación con Dios como un absoluto. Dios no es absoluta, incondicional, total, absorbente. Cuando comprendí que había un Dios, entendí que no podía hacer más que vivir para Él. Bien, su fecha de canonización estaba prevista para ahora, para octubre. No sé si al final tendrá lugar o por las circunstancias se retrasará, pero sí es cierto que, digamos, ya está todo ese proceso completado. Es curioso porque hay algunos santos que, digamos, los milagros son muy acordes con lo que ha sido su vida, ¿no? A veces un santo que se ha dedicado a los pobres, el milagro lo hace con la curación de alguien que es pobre o que es muy pobre. En el caso de Carlos de Foucauld, que tuvo como llamado de Dios el vivir el Evangelio en medio de los no creyentes, su vocación fue situarse en el África, en lo que sería actual Argelia, Marruecos, esa parte, en medio del pueblo de los tuaregs, para tener ahí la presencia eucarística de Jesús, estar él viviendo en medio de ellos, viviendo el Evangelio y sirviéndoles en caridad. Ese fue su llamado. Antes había estado en la trapa, pero después sintió ese llamado a vivir la vida oculta de Jesús en Nazaret y no predicar, no tener una actividad directamente apostólica, sino vivir en profundidad el Evangelio y desde ahí permitir que Cristo
irradiase. Tiene también una frase muy bonita, dice como Cristo en la Eucaristía, dice, la presencia eucarística santifica tierras y lugares, tierras y gentes. La presencia eucarística santifica tierras y gentes, como la Santa Virgen santificó a Juan Bautista, llevando junto a él a Jesús. O sea, así como María, llevando a Jesús dentro de ella, provocó que Isabel y Juan Bautista fueran santificados, Carlos vive este llamado de Dios, hacer presente a Jesús, hacerle presente en la Eucaristía, hacerle presente con su vida, según el Evangelio, para que permitir que desde ahí Jesús irradie y santifique tierras y gentes. Entonces, decía, el milagro fue precisamente con un no creyente, no sé si joven, sí creo que joven, que estaba trabajando en un andamio, cayó de 12, 15 metros de altura, se clavó una madera que le atravesó desde el pecho hasta la espalda y se recuperó. Sí. Entonces era un no creyente, no tenía fe, y él fue el beneficiado por este milagro. Bien, entonces acerquémonos también, como hicimos con Teresa de Lisieux, a recoger algunas frases, enseñanzas de Carlos de Foucault para dejarnos iluminar, para dejarnos también enardecer interiormente por esta acción interior del Espíritu de Cristo. Lo que dice el Evangelio de Jesús en el relato de los de Maús, cuando ellos han estado con Cristo resucitado, han estado escuchando su palabra, dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, nos explicaba las Escrituras. Creo que esa es también la experiencia nuestra cuando escuchamos a Cristo, cuando estamos en su presencia, cuando le permitimos que nos hable, y esta es también la experiencia cuando aquellos que han estado muy unidos a Él, que han llegado a ser una sola cosa con Él, recibimos su testimonio y recibimos su palabra. También la palabra de los santos, que es la palabra de Cristo a través de ellos, nos enardece, nos estimula, nos llena de esperanza, nos fortalece, nos ensancha, nos dilata el corazón, etc. Bien, esta vocación de Carlos de Foucault, por lo demás, bueno, una cosa que sería interesante, él, como digo, llegó a perder la fe totalmente, y yo estaba mirando fechas, porque, como decía Santa Teresita, uno de sus llamados fue a orar y ofrecer su vida por los ateos, y ellos coinciden en el tiempo. Ya no sé si su conversión haya podido ser debido a la intercesión de Teresa o no, pero coinciden en el tiempo. Lo que pasa es que cuando, me parece, he mirado la fecha de la conversión de Carlos de Foucault, es cuando Teresita todavía, me parece que no ha entrado en el Carmelo, todavía es casi un adolescente. Bueno, puede ser que si el Señor le concedió la conversión de aquel criminal, también le hubiera concedido la de Carlos de Foucault, no lo sé. Pero en todo caso, hay una coincidencia en el tiempo, y en esos misterios de la comunión de los santos, como unos influyen en otros, pues es hermoso ver cómo el Evangelio florece en diferentes personas y de diferentes maneras. Bien, acercándonos a Carlos de Foucault, lo primero, decía, que encontramos en él es esta fascinación por la persona de Jesús, ese ser verdaderamente enamorado de él. Él pasaba horas, muchas horas, como digo, sí ocupaba tiempo con la gente, porque de hecho, cuando él se instaló ahí en pleno desierto, en medio de aquella tribu, mucha gente venía a él a buscarle, a contarle sus problemas, a desahogarse con él, etc. O sea, que dedicaba también mucho tiempo a recibir gente. Pero como él vivía solo, totalmente solo, pues dedicaba muchas horas también a este enamoramiento creciente de la persona de Cristo. Y le salen expresiones como esta: Dios mío, qué bueno eres, qué bueno eres. Tú te dignas consolarme, a mí que soy tan miserable. Qué bueno eres, a mí que, a pesar de que hace ya, cuando escribe esto, 11 años que me he convertido,
todavía no doy frutos. Está meditando ese texto del Salmo, donde dice que el justo dará frutos como una palmera, crecerá como una palmera, etc. Y dice, mis frutos no los veo, pero tú me consuelas diciéndome que a través de mí vas a producir frutos. Tú me dices, Señor, tú me dices, serás un árbol hermoso, con hojas eternamente, su fruto para la eternidad. Bueno, pues es una promesa que también nosotros recibimos. Cristo no solamente me ama para que yo experimente su amor, sino que me ama haciéndome unir contigo para que yo dé ese fruto abundante a través de mi vida. Y claro, en el caso de Carlos de Foucault, el fruto prácticamente no lo vio. Él experimenta este deseo de que haya otros hermanos que vivan lo que él vive y murió solo. Esos hermanos en su vida terrena no llegaron. Después, los hermanitos de Jesús empezaron después de su muerte, las hermanitas también, pero él murió sin ver ese fruto, lo cual también para nosotros es importante, que a veces somos tan de querer ver los frutos de manera inmediata, visible, contable, palpable. Él murió sin ver nada de eso. Él quiso vivir su fe en medio de todo este pueblo, de los tuaregs, se había ganado su amistad, quería irradiar la bondad de Cristo y del Evangelio, pero tampoco vio conversiones entre ellos. No pudo ver ningún tipo de conversión entre ellos y lo anhelaba con todo su corazón. Pues bien, ese fruto que va más allá de lo que vemos. En el fondo, Carlos es, pienso como Jesús, el grano de trigo sembrado que cae en tierra y muere y solamente después da fruto. Pero tenemos que tener esta perspectiva porque, digamos, estamos en un mundo muy mecanizado, un mundo muy de lo inmediato, de lo visible, de lo palpable, y queremos que con los frutos, según el Evangelio, sea así. Es verdad que el Señor ciertamente nos promete fruto, y es verdad que si estamos unidos a Él, los frutos se van a dar, pero no siempre a la manera del mundo, no siempre a la manera visible o invisible. Entonces tenemos que ser capaces de echar raíces en Dios y que los frutos vengan cuando Dios quiera y como Él quiera, en el momento y en las circunstancias y de la manera que Él crea conveniente. Unos textos tiene preciosos donde dice, por ejemplo, esto, también meditando sobre el Salmo 2, tú eres feliz y eso es todo lo que necesito. Tú eres feliz, por tanto, yo soy feliz. Tú eres feliz, por tanto, nada me falta. Tú eres feliz, oh mi Dios, aquí estoy, lleno de gozo. No importa lo que soy, lo que seré. Soy feliz, mi Señor y mi Dios, porque es a ti a quien amo y no a mí. Es en ti donde se ha establecido mi egoísmo, entre comillas. Yo me olvido, me pierdo en ti. Te miro feliz en el cielo, feliz en el tabernáculo. Bueno o malo, como quiera que yo sea, tú eres feliz, oh mi amor. Nada puede arrancarte tu felicidad, nada. En consecuencia, nada puede quitarme la mía. Olvidarse de sí mismo con el gozo de tu gloria. Sí, mi Dios, tú estás en el cielo, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres infinitamente poderoso e infinitamente feliz. Alegría por la felicidad de Dios. Nuestro bien amado es eternamente dichoso. Son palabras que solamente pueden brotar de un enamorado. Es decir, eso que decimos a veces de olvidarnos de nosotros mismos, aquí se hace realidad. Ya no busco si me siento bien, esto lo decía también Teresita, ¿no? En un texto que no me acuerdo si he llegado a leer esta mañana. No me importa si yo me siento bien o mal, si me siento consolado o no, si parece que las cosas van resultando o no, no miro nada de eso, es que no me importa. Es que el verdadero amor produce olvido de ti. Y el verdadero amor de tal manera se centra en la persona amada, en este caso en Cristo, que la alegría es saber que tú, Señor, eres feliz, es saber que tú estás bien,
Es decir, te amo tanto que ya no me importa nada de mí, me importa y me basta saber que tú eres feliz. Pues a esto estamos llamados también nosotros. No hace falta estar escalando hasta las últimas alturas de la mística, sí que estamos llamados a vivir esa unión profunda con el Señor, pero estamos llamados a vivir este desapego de nosotros mismos, que constantemente nos estamos buscando en todo, incluso en las cosas más santas, en las cosas más espirituales, en la oración. Puedo estar buscándome en la oración a mí mismo, ¿no? Y buscando mi satisfacción, y buscando mis consuelos, y buscando estar yo bien y sentirme bien y sentir que doy fruto. El verdadero amor se olvida de una manera total y radical de sí mismo y se goza simplemente en el bien del amado. Estas palabras escritas por Carlos de Foucault, seguramente en esas noches de oración, de meditación, pues son también iluminadoras para nosotros. Escribe, por ejemplo, en el día de Pascua, el domingo de resurrección: tú estás ahí delante de mí, resucitado, dichoso. Qué bueno eres, qué día tan feliz, pasado a tus pies, contigo, teniéndote delante de mí, visible, dichoso. Tú siempre ahí a 2 pasos de mí, tú solo conmigo durante todo el día, en esta pequeña habitación. Estar de tal manera contigo, tan cerca de ti, visible, de ti, que eres feliz. ¡Qué alegría! ¡Qué fortuna me has dado, tan cerca de ti, que eres bienaventurado! Te amo. Lo que más deseo en el mundo es tu felicidad, dice Cristo. Lo que más deseo es tu felicidad. Ahora bien, he aquí que tú eres infinitamente dichoso por toda la eternidad. Yo me gozo plenamente por lo que más deseo en este mundo. Pase lo que pase a los otros o a mí. Yo tengo en tu resurrección, en tu felicidad infinita y eterna, un manantial de felicidad inagotable. Es decir, soy feliz porque tú lo eres. No importa cómo yo esté, sé que tú eres feliz y porque eres feliz, yo me gozo en ello y porque te amo, yo también me siento feliz. Eso es un fondo de dicha que nada me puede quitar. Pase lo que pase. Vengan tormentas, vengan tempestades, vengan contrariedades, fracasos apostólicos, experiencias de nuestras propias limitaciones. Nada me puede quitar todo eso. Cualquier cosa que me pueda suceder o suceder a los otros, mi mayor deseo, mi anhelo más ardiente con mucho, la necesidad más profunda de mi alma, sin comparación, está plenamente llena, satisfecha. Pase lo que pase a mí, a los otros, poseo para la eternidad lo principal de lo que constituye mi felicidad. El principal bien que deseo, el bien que es con mucho el más querido, el más dulce de mi corazón. Un bien que sobrepasa todos los demás bienes. El que constituye el fondo de la felicidad de los ángeles y de los santos. Lo que hará de mi vida, suceda lo que suceda, a mí y a los otros, un cielo, un paraíso, con la sola y única condición de que yo te ame. Pues estamos llamados a crecer, ¿no?, en este verdadero amor al Señor, porque esto sí que es amor al Señor, no es buscarlo para mi satisfacción, sino amarle por sí mismo y encontrar entonces, sí, la propia plenitud en esta certeza de que Él es feliz y de que lo amamos tal como es. Carlos de Foucault nos testimonia también mucho la importancia de la imitación de Jesús en todos y cada uno de los detalles. Llega a decir estas palabras: si no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en nosotros. Y es lógico, es una lógica aplastante. Si no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio, antes que una enseñanza para nosotros, el Evangelio es el autorretrato de Jesús. O sea, cada palabra, cada frase del Evangelio nos está mostrando quién es Jesús, cómo es Jesús. Entonces, solamente en la medida en que yo vivo el Evangelio, estoy permitiendo que Jesús viva en mí. O sea, pensemos, las bienaventuranzas, por ejemplo. Dichosos los pobres, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los perseguidos. Ese es Jesús. Eso me está hablando de Jesús. Entonces, si yo procuro vivir esas palabras,
que es, o sea, vivir cada frase del Evangelio es permitir a Jesús que viva en mí esa parte de su misterio. Jesús que es feliz siendo pobre, dependiendo totalmente del Padre. Jesús que es feliz porque tiene un corazón totalmente puro, totalmente limpio, transparente, donde no se mezcla ningún tipo de egoísmo, quiere contagiarme también eso a mí. Jesús que es misericordioso, que no condena, que no desprecia, que no humilla a nadie, sino que ama a cada persona en su limitación, en su pobreza y en su pecado, me quiere contagiar ese corazón misericordioso. Entonces, vivir cada una de esas bienaventuranzas es permitir que Jesús viva en mí, que Jesús reproduzca en mí todo su misterio. El ser perseguido por fidelidad al Padre, por fidelidad a la verdad, por fidelidad al amor. Bueno, vivir el Evangelio entonces es reproducir en mí la vida de Cristo. Y si no vivo el Evangelio, en la medida en que no lo vivo, no estoy permitiendo a Jesús que viva en mí, que despliegue en mí toda la riqueza de lo que Él lleva en su corazón. Viviendo así, procurando vivir esa fidelidad en las cosas, en los detalles del Evangelio, es así como nosotros podemos irradiar. A veces podemos complicarnos la mente, a ver cómo nosotros podemos irradiar, podemos dar testimonio, podemos convencer a la gente, podemos convertir. No, todo es mucho más simple. Dice él, toda nuestra vida, aunque sea silenciosa, como la vida de Nazaret, como la vida del desierto, toda nuestra vida debe ser una predicación del Evangelio por el ejemplo. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio desde los tejados. Toda nuestra persona debe respirar a Jesús. Si yo respiro a Jesús, lo voy también a exhalar hacia afuera. Todos nuestros actos, toda nuestra vida deben gritar que somos de Jesús. Deben presentar la imagen de la vida evangélica. Todo nuestro ser debe ser una predicación viviente, todo nuestro ser. Claro, aquí no vale fingimiento. O sea, ¿cómo puedo ser una predicación viviente? En la medida en que permito que Jesús viva en mí. Entonces, mi rostro lo va a reflejar, mis labios, mi mirada, mi palabra, mi gesto, mis actitudes, todo lo va a reflejar. Pero si no le permito vivir en mí, eso no se improvisa, eso no se puede disimular. Todo ello debe ser, todos nuestros actos, toda nuestra vida deben gritar que somos de Jesús, deben presentar la imagen de la vida de Jesús. Todo nuestro ser debe ser una predicación viviente, un reflejo de Jesús. Un reflejo, algo así como un espejo en el que viene la luz del sol y se irradia, se refleja, pero es la luz del sol, no la del espejo. A través del espejo, ciertamente, pero es la del sol. Un reflejo de Jesús, un perfume de Jesús. Qué bonita esta expresión. Estamos llamados a ser perfume de Jesús. Que a través de nosotros la gente pueda, la frase es también de San Pablo en 2 Corintios, que la gente pueda percibir a través de nosotros el buen olor de Cristo. Mi vida huele a Jesús. Mi vida de algún modo transmite este perfume de Jesús, este buen olor de Cristo. Toda nuestra vida debe ser algo que grita a Jesús, que hace ver a Jesús. Señor, que quien me mire te vea. Señor, que yo sea transparencia tuya, reflejo tuyo. Que toda mi vida sea algo, que toda mi vida brille como una imagen de Jesús. Para eso dice que sernos extraños a las maneras de pensar, de hablar y de actuar del mundo. Entonces ahí viene toda esa perspectiva de purificación y también de libertad de espíritu. Porque uno se da cuenta, conforme pasa el tiempo, que hay muy poca gente libre. Muy poca gente libre de los esquemas, de los criterios, de las opiniones, de los gustos del mundo. Él dice, por ejemplo, estas palabras. No hay que buscar ser excéntrico, original, porque Jesús no lo era, pero
tampoco hay que tener miedo a parecerlo, a que nos llamen así. Si la gente del mundo nos juzga de esa manera, porque actuamos según el Evangelio, porque eso es lo más perfecto, pues no hacernos ningún problema. Si el mundo nos juzga mal y nos considera locos, tanto mejor. También le considero loco a Jesús. Así seremos más semejantes a Jesús. Entonces, este corazón libre de quien, bueno, pues no está pendiente del juicio de los demás, de las valoraciones de los demás, de la estima del mundo. Carlos de Foucault, una de las cosas que le marcó él es el padre Hubelín, con el que, bueno, cuando ya empezó a interesarse por la fe, bueno, muy curioso porque ya, bueno, había, sobre todo alguna persona de su familia, vio que vivían una coherencia impresionante cuando él todavía era ateo. Claro, la gracia de Dios estaba trabajando dentro de él y empezó a hacer la oración del ateo. Yo no creo, pero si existes, haz que yo te conozca. Bueno, gracias a esa oración, gracias a ese testimonio de alguna persona de su familia, pues un día decidió ir a este padre. Había ido a escuchar también alguna predicación de él. Entonces decidió ir a él para pedirle que le hablara, que le instruyera un poco en el cristianismo, para ver si por fin decidía o no hacerse cristiano. Pero el padre Hubelín, diferentemente, de frente, le dijo: arrodíllate y confiésate. Directamente le puso a confesar. Él dijo: pues yo no venía a esto, confiésate. Se confesó y de ahí lo mandó a comulgar. Y ahora vas y comulgas. Y a partir de ahí, Carlos empezó a ser otro. Y entonces el padre Hubelín tuvo en una de sus predicaciones una frase que a Carlos le dejó impactado para toda su vida, aparte de su conversión. Dice que de algún modo la tomó también como lema suyo: nuestro Señor ha ocupado de tal modo el último lugar que nadie se lo puede arrebatar. Nuestro Señor ha ocupado de tal manera el último lugar que nadie se lo puede arrebatar. Es decir, nosotros con cuánta frecuencia decimos: bueno, sí voy a procurar pasar desapercibido, acepto esta pequeña humillación, este desprecio, bueno, pero por mucho que nos humillen, por mucho que nos desprecien, por mucho incluso que nos calumnien, etcétera, 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 nunca llegaremos a lo de Jesús. Él, siendo de condición divina, se despojó de su rango y pasó como uno cualquiera, pasó como el último, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el único que verdaderamente ha vivido humillado. Ha vivido humillado. La gente decía, pero y cuando empieza a predicar su vida pública, pero ¿y este quién es? No se dijo el carpintero. ¿Y esa palabra de dónde le viene? ¿Y esos milagros? Quiere decir que ha vivido 30 años totalmente oculto y sin brillo ninguno, sin llamar absolutamente la atención. Ha ocupado realmente el último lugar. Por mucho que nos rebajemos, por mucho que queramos nosotros escondernos, ocultarnos, nunca alcanzaremos esta capacidad de Cristo que realmente ha ocupado el último lugar. Nadie se lo puede arrebatar, porque Él lo ha tomado como suyo de una manera única y personal. Carlos siente este deseo de imitar a Jesús así, oculto, escondido, y por eso su llamado es a vivir la vida de Nazaret. Por cierto, aunque no tengamos la vocación a vivir la vida de Nazaret como carisma propio, pero a mí me parece que sí deberíamos meditar mucho más en la vida oculta. ¿No les parece impresionante que el Hijo de Dios viene al mundo, se hace hombre y después de venir al mundo se queda 30 años escondido, enterrado en Nazaret? Vida de familia, vida de trabajo, ¿sí? En la sinagoga, a orar, pero como uno de más, uno de tantos. Me parece que deberíamos meditar mucho más este misterio de la vida oculta de Jesús, de la vida de Nazaret, para valorizar justamente el vivir hacia adentro. Jesús todo ese tiempo ha vivido redentoramente, no ha sido un tiempo perdido, ni ha sido solo un tiempo de preparación para lo de después.
ha sido un tiempo redentor. Jesús ha redimido en el fondo, en esa vida oculta de Nazaret, ha redimido pues la vida de todos nosotros, que en su gran parte es también una vida oculta. Es la vida de familia, es el trabajo de cada día, son las pequeñas cosas de la vida de cada día. Es que incluso la persona, no sé, más famosa, más influyente en el mundo, no sé, un presidente de un gran estado, el papa, etcétera, incluso la persona que tiene una proyección pública grande, pero la mayor parte de su vida, de sus tiempos, son tiempos de oculto, de ocultamiento. Está viviendo la vida de cada día, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, ellos son siempre los menos. Pero la gran mayoría de los que vivimos en este mundo estamos llamados a vivir, para los colosenses, escondida con Cristo en Dios. Entonces, él queda arrebatado, fascinado por este misterio de la vida oculta de Jesús y cómo eso ha sido verdaderamente un tiempo de irradiación y cómo eso ha sido vivir también todo las cosas pequeñas de cada día con un corazón grande, un corazón redentor, un corazón lleno de amor al Padre, un corazón ofreciéndose por la salvación del mundo, así constantemente. Pues bien, en último lugar, a Carlos de Foucault le impresiona de manera particular la pobreza de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre, ha vivido esa pobreza. Carlos de Foucault vivió durante un tiempo en Nazaret, quiso vivir ahí, una vida de ermitaño, pidió a una comunidad de clarisas que vivía ahí en Nazaret para ser simplemente ¿cómo se dice? El que le cuida el huerto, el que hace un poco de portero, les hace los recados, las compras, etc. Y ahí vivía un cuartito con tablas, pues ahí estaba oculto. Y entonces ahí fue donde él fue asimilando, contemplando la pobreza de Jesús. Jesús vino a vivir 30 años en Nazaret, 30 años en una aldea que se calcula que en tiempo de Jesús tendría unos 200 habitantes. Realmente esto es una locura. O sea, el Hijo de Dios se hace hombre y se mete 30 años en una aldea de 200 habitantes. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Señor, hubiéramos tenido que aconsejarle, hubiéramos dicho, Señor, no estás haciendo lo correcto. Ya que vienes al mundo, haz el favor de ir a la capital del imperio. Haz el favor de utilizar todos los medios a tu alcance para que todo el mundo te escuche, te vea. Intenta llegar a todo. Pues no, el Hijo de Dios se entierra. Carlos contempla sobre todo esa pobreza de Jesús. Un humilde artesano, trabajando con el sudor de su frente, con el trabajo de cada día, viviendo en la humillación, en la abyección, una palabra que utiliza mucho, abyecto, una vida abyecta, escondida, oculta, y en esa pobreza. Dice él, para mí ser rico, vivir dulcemente de mis bienes, cuando tú has sido pobre, con incomodidades, viviendo penosamente de un trabajo rudo, para mí es imposible. No puedo amar así. Yo no puedo concebir el amor sin una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza. Esto lo entendemos, por ejemplo, en el matrimonio. Dos personas que se aman de verdad, que realmente comparten el uno la suerte del otro. Y de hecho la palabra que se utiliza para el matrimonio, consorte, es el que corre la misma suerte. Uno a veces se encuentra con testimonios verdaderamente impresionantes donde uno de los dos esposos ha tenido una enfermedad crónica de años y el otro ha perseverado ahí atendiéndolo, cuidándolo. Y no ha faltado gente que le ha dicho, oye, pues ya vete, haz tu vida, vas a estar ahí todo el tiempo. No, he decidido compartir mi vida con la persona que amo y da igual que sea en la enfermedad, que sea en lo que sea. Bueno, pues este es el estilo nuestro. Compartir la vida con Cristo es compartir también lo que Él ha vivido. Él ha querido entrar en el estilo más profundo de la pobreza. Entonces la pobreza no es una cuestión de moda, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de amor a Jesús pobre, de enamorarnos de Él para compartir su misma suerte.
Bien, desde ahí él entiende también y se le ilumina el amor a los pobres. Y entonces tiene todo un texto comentando, por ejemplo, cómo Jesús y por qué Jesús aparece, no Jesús, el ángel, la noche del nacimiento de Jesús, se aparece precisamente a los pastores. Los pastores, eso se sabe también, eran en ese tiempo gente totalmente marginal. Entonces, son ellos los que precisamente son los destinatarios de ese primer anuncio del Evangelio. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, precisamente a ellos. No cesemos jamás de ser en todo pobres, hermanos de los pobres, compañeros de los pobres. Seamos los más pobres de los pobres, como Jesús. Y como Él, amemos a los pobres y rodeémonos de ellos. Oh divino pobre, divino obrero, concédeme que me sumerja cada vez más hasta el fondo en esta pobreza y en esta condición de obrero en que tú te has dignado ponerme en tu infinita bondad. Bien, nos ayuda también a poner todo nuestro empeño en trabajar para el Señor y servirle, pero relativizando nuestro trabajo. Dice esta frase, por ejemplo, trabaja con todas, se dice a sí mismo, ¿no? O escucha que el Señor le dice, trabaja con todas tus fuerzas. Pues así trabaja uno cuando ama. Pero Dios no necesita tu trabajo. Tú eres un siervo inútil. Trabajar sí, pero no pensando que somos los redentores del mundo. Somos siervos inútiles. Poner todo mi empeño en lo que el Señor me conceda o me pida, pero pues relativizar nuestro propio trabajo, nuestros propios logros, etc. Bien. ¿Algún texto más? La urgencia, por ejemplo, que él experimenta. Escribe una carta. Nuestro Señor tiene prisa. Su vida oculta, tan pobre, abyecta y recogida en Nazaret, no es imitada. Adorar la Santa Hostia, ese debería ser el fondo de la vida de todo ser humano. Nuestro Señor tiene prisa. Los días que nos han sido dados para amarle, para imitarle, para salvar con Él a las almas, se nos escapan. Y no se le ama, no se le imita, no se salva. Esta urgencia, experimentar en nosotros esta urgencia de dar todo el fruto que Dios quiere y corresponder con la máxima fidelidad a lo que Él nos pide. Un criterio también de discernimiento interesante. Dice, hablando de Moisés, dice, cuando Dios le llama a Moisés, Moisés tiene una extrema repugnancia en obedecer lo que Dios le pide. Y concluye este criterio. Lo que nos muestra que el deseo de hacer algo no es la prueba de la llamada de Dios. Del mismo modo que la repugnancia, incluso muy viva, a hacer algo, no es prueba de que Dios no nos lo pida. O sea, el deseo de hacer algo no necesariamente viene de Dios. Puede venir de mi deseo de moverme, de mi activismo o del aplauso que espero recibir de los demás, aunque sea inconscientemente. Y la repugnancia a hacer algo tampoco necesariamente significa que Dios no quiere eso. A veces hay que dar paso con una cierta resistencia interior, pero Dios sí lo quiere. Hay una cierta repugnancia que dice que experimenta Moisés y, sin embargo, Dios le está llamando a salvar a su pueblo. Bien. Son preciosas las expresiones que tiene también sobre la caridad fraterna, contemplando, claro, que nacen de una mirada contemplativa de quien ve en cada persona una parte de Jesús. Son expresiones que repite varias veces. Cada hermano es una parte de Jesús. Es una partecita del cuerpo de Jesús. El más pobre, el más repugnante,
un niño recién nacido, un anciano decrépito, el ser humano menos inteligente, el más abyecto, un idiota, un loco, un pecador, el más grande pecador, el más ignorante, el último de los últimos, el que más repugna en lo físico y en lo moral. Es un hijo de Dios, un hijo del Altísimo, acompañado de un ángel guardián que brilla de belleza y de poder. ¿Cuánto debemos estimar a todo ser humano? ¿Cuánto debemos amar a todo ser humano? Es esta mirada contemplativa la que nos hace capaces de amar de verdad, de valorar y de estimar a cada persona como lo que realmente es, una parte de Jesús, una parte del cuerpo de Cristo. Recibir al prójimo, recibir a un miembro de Jesús, una porción del cuerpo de Jesús, una parte de Jesús. Todo lo que decimos o hacemos al prójimo es, por tanto, Jesús quien lo oye y lo recibe. Es a Él a quien se dice o a quien se hace. Con qué amor, con qué respeto, con qué alegría, qué deseo de hacer todo el bien que se presenta a nosotros, el mayor bien posible en su alma, en su cuerpo, según su necesidad y según nuestras posibilidades. Con qué tierna solicitud debemos recibir a cualquiera que se presente a nosotros, a todo ser humano, quien quiera que sea. Recibiéndolos, a cada uno de ellos, se recibe a Jesús. Bien, sobre eso tiene varios textos que son también muy sugerentes. Se trata, por tanto, eso de amar con la mirada de Dios, ¿no? Debemos amar a todos los hombres desde la mirada de Dios, hasta el punto de ser uno con ellos. Hacernos uno interiormente con cada persona. Yo creo que ahí está el secreto de la caridad. Si me voy percibiendo uno con las demás personas, ¿podré materialmente ayudar o no? ¿Podré realizar este servicio o este favor o no? Pero si me voy haciendo uno con ellos, ahí vive, ahí funciona, ahí fluye la verdadera caridad fraterna. Bien, y junto con la caridad, también la libertad respecto de todos. Dice, escucha estas palabras como dichas de parte de Jesús. No tengan miedo alguno de ningún hombre, ninguna timidez, ni en las palabras ni en las acciones. Caridad, dulzura, amor, compasión, paz, ternura, sin medida, pero temor, jamás. Muchas veces estamos en lo contrario, quedamos en un servilismo, sobre todo respecto a los superiores, un servilismo, pero no hay esta caridad, dulzura, compasión, sin medida hacia cada persona. Bien. Una frase que, bueno, puede ser profética para los tiempos que nos toca vivir. Dice él, prepararse sin cesar al martirio y recibirlo sin sombra de defensa como el Cordero Divino. Como decía, él vivió toda su vida en medio rodeado de musulmanes. Se había ganado su afecto y las tribus con las que vivían le querían y le apreciaban. Pero él sabía que, digamos, que estaba solo ante el peligro, estaba totalmente indefenso y que en cualquier momento podría ocurrir cualquier cosa. De hecho, en la sacristía de su pequeño, iba a decir monasterio, no era monasterio porque estaba él solo, una pequeña casita donde tenía su capilla, donde tenía el Santísimo, y en la sacristía tenía escrita esta frase: vivir cada día como si tuviera que morir mártir esta tarde. O sea, él tiene una conciencia vivísima de estar en esa disponibilidad de prepararse al martirio. Y esta otra frase que leí antes, prepararse sin cesar al martirio, sin cesar. Y recibirlo sin sombra de defensa. Es decir, con cuánta facilidad nos defendemos, ¿no? Cuando alguien nos ataca, nos dice algo, nos acusa de algo, constantemente nos defendemos. Recibirlo sin sombra de defensa como el Cordero Divino. O sea, como Jesús
miramos todo el relato de la pasión, ha entrado en la pasión en silencio, sin defenderse. Jesús callaba. Y claro que tenía 1000 argumentos para haber dicho, no tienen razón, es injusto, todo esto es una injusticia absurda. Jesús, sin defensa, sin defenderse, entra. Él es el primer mártir, es el mártir por excelencia. Y cómo el Señor le concedió a Carlos pues el experimentar al final una muerte, diríamos, absurda. O sea, hasta ahí quiso vivir y el Señor le permitió vivir esa especie de humillación. O sea, se preparaba al martirio. Creo que ha sido una de las cosas que ha retrasado también todo el proceso de canonización, porque propiamente no fue mártir. O sea, mártir es cuando te ponen un cuchillo delante, una pistola y te dicen, o reniegas de tu fe o te matamos. Pues no renego de mi fe, pues te matamos. O sea, es un caso clarísimo de martirio. Pero su muerte fue muy tonta, digamos, en el sentido de que en el poblado donde él vivía llegó otra tribu para robar y entonces también se acercaron a su casa y a él llegaron 2 o 3 hombres, le ataron y le dejaron con las manos atadas a la espalda y ahí de rodillas en el piso hasta que terminaran de hacer todo su asalto por todos lados. Y dejaron a un jovencito de 15, 16 años vigilándole y lo encañonó con su escopeta. Entonces, hubo un momento que apareció algún militar o algún policía, el joven se puso nervioso, le disparó y ahí murió. O sea, murió, podemos decir, de una manera absurda, ¿no? Como, bueno, pues podemos decir, tanta gente muere, ¿no? Lamentablemente tanta gente muere de esa manera tonta y absurda e inútil. Bueno, pues hasta en eso el Señor le consiguió vivir ese ocupar el último lugar y ese no tener, digamos, una muerte gloriosa, ¿no? Podríamos dicho ya, una muerte de mártir, pues ni siquiera en eso. Pero en su interior él había vivido preparándose al martirio de manera constante, Y quizá porque él había entendido que si Jesús nos redimió, salvó el mundo muriendo, había entendido que si él quería ser instrumento de Cristo para que el Evangelio llegase a estos pueblos, a estas regiones del África, estas regiones musulmanas, pues de algún modo en su vida tendría que reproducirse también el martirio de Cristo. Y termino con un texto que él escribe. En esa época todavía había esclavitud y entonces él tiene una carta que escribe diciendo no podemos ser ni centinelas dormidos ni perros mudos. Escribe diciendo cómo hay que denunciar, eso no puede ser. Esa situación de esclavitud no se puede permitir. Él dice, yo no puedo callar. No podemos ser, hace referencia al texto de Isaías, ¿no? Donde Isaías habla de los malos profetas, de los falsos profetas que son perros mudos. Cuando tienen que hablar, callan. O son centinelas dormidos, que cuando tienen que advertir que viene el peligro a la ciudad, se duermen y no avisan y la ciudad es vencida. El perro mudo que tiene que ladrar ante el peligro nos afectan a nosotros pastores, creo, pero que son válidas para todos. O sea, tenemos que tener esta santa libertad y esta santa fortaleza para muchas veces decir la verdad, denunciar el mal, porque es la única manera de que el mal pueda ser extirpado. Dice el decir la verdad, incluso cuando pueda desagradar y atraernos enemistades y persecuciones. Esto se vale para todos. Decir la verdad, aunque pueda desagradar a otros y atraernos enemistades y persecuciones. ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, claro, no es un razonamiento que hacemos así, explícito y claramente, pero inconscientemente yo sé que si digo esto me va a crear problemas, me va a traer enemistades, mejor me callo. Entonces, la persona verdaderamente libre, en su corazón, que no teme a nada ni a nadie, pues cuando tiene que decir la verdad, la dice. Y cuando tiene que denunciar el mal, lo denuncia. Bueno, creo que esa puede ser la última frase. Terminamos con la conocida oración de Carlos de Foucault, que dice, Padre mío, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Entrego mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad del amor el darme, el ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.